Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de la App Libre Digital. Mi nombre es Manuel Ortiz y el día de hoy vamos a estar platicando de estrategias docentes para clases online. Lo anterior en el marco de la contingencia de COVID-19 y esta inquietud que muchos profesores están teniendo o estamos teniendo en la actualidad, que tendrá que ver con cómo adapto mi clase presencial a la modalidad a distancia. Esto implicaría una serie de cosas específicas como el cómo llevo el control de actividades, temas y evaluaciones. Esta es una necesidad para garantizar que en realidad hemos desarrollado el programa que se asigna. También cómo interactúo con los estudiantes para motivarlos, considerando que la contingencia nos ha retirado los beneficios de la comunicación cara a cara, que también ha modificado muchas de las dinámicas de convivencia de las familias y que de igual forma ha tenido un impacto, sobre todo el aislamiento, en la salud mental de las personas y en su motivación. Finalmente, esta otra pregunta de cómo producir las evidencias para constatar el seguimiento del curso, también vamos a poderla resolver a partir del empleo de estas herramientas. De entrada, en la App Libre Digital identificamos una clasificación general de dos grandes tipos de estrategias en el contexto online de o que puede utilizar un profesor. De entrada vamos a tener a los entornos virtuales de aprendizaje o EVAs. Un EVA es un sistema de gestión de contenidos con fines de aprendizaje académico. Vamos a tener aquí algunos ejemplos como Moodle, Blackboard, Google Classroom, Edmodo, Coursera. Y los EVAs regularmente son ya designados desde la propia institución. Podemos tener EVAs en donde la universidad o la escuela nos asigne su utilización, pero también podemos emplearlos de manera independiente con el grupo al cual estamos impartiendo clases. Entonces, de entrada habría que identificar la necesidad de trabajar a través de un EVA para precisamente lograr un seguimiento de las actividades, de los temas y de prácticamente todo lo que se está realizando en el curso. Posteriormente o a la par también tenemos a las herramientas que vendrán siendo estas plataformas, aplicaciones o sitios web que ayudarían o reforzarían el seguimiento que estamos realizando de manera inicial a través de el EVA. Aquí tenemos una serie de clasificaciones dependiendo de su finalidad. Tenemos a los almacenes de nube o clouding. También tenemos estos que son de colaboración remota. Los de correo, de igual forma aquellos dedicados a la mensajería, redes sociales, apps también dedicadas a las videollamadas, de igual forma gamificación, creación y compartición de presentaciones, de igual forma procesamiento, creación de videos y tratamiento también para fines educativos, así como estas otras herramientas que también nos ayudan en la creación de exámenes. Un punto importante o un punto de partida que todos los profesores debemos de producir es identificar el tipo de escenario de seguimiento académico en el cual nos encontramos. En Lab Libre Digital nos parece importante generar este punto de partida porque podemos ver el escenario 1 donde los estudiantes no tienen un acceso a internet ni a dispositivos. Esto ocurriría en programas en donde el profesor tiene que trasladarse o bien los estudiantes también tienen que trasladarse y alguno de ellos o el propio programa se encuentra instalado en una zona descentralizada. Entonces ese es el primer caso. En el segundo caso, los estudiantes tienen un acceso regular a internet y a dispositivos, pero no tienen un acceso a un EVA, es decir, a un entorno virtual de aprendizaje como ya los que describimos con anterioridad. Finalmente, en el caso número 3 vamos a tener que los estudiantes tienen un óptimo acceso a internet, a dispositivos y a un EVA, que sería la situación más ideal. La mayor parte de las circunstancias o de los casos de los profesores actualmente, sobre todo con esta contingencia de COVID, entrarían dentro del segundo escenario. Es decir, los estudiantes tienen un acceso a internet a dispositivos. Puede que ese acceso no sea total o no sea de la mejor calidad, pero existe y o es regular.
pero no tienen acceso a un EVA, ya sea porque desde la propia institución no se les pidió que se matricularan en un EVA, o también desde la clase el profesor no lo solicitó en su momento. Entonces la mayoría vamos a estar en esta situación. Entonces algo muy importante que nos puede ayudar en este punto de partida es hacer la selección, el empleo y el seguimiento de la clase a través de un EVA. Un EVA o entorno virtual de aprendizaje que vamos a combinar con esta otra serie de herramientas en una combinación específica dependiendo de lo que es más útil para el profesor. Vamos entonces a identificar de entrada los EVAs a los que nosotros podemos acceder de manera libre o de manera independiente sin necesidad de una contraseña de acceso por parte de una o de nuestra institución, y empezaríamos por Google Classroom, que es una aplicación de Google Plus. Nosotros ingresamos a Google Classroom y si nos damos de alta como profesores vamos a poder ingresar a un tablero. Este tablero va a incluir prácticamente todas las materias que nosotros estamos impartiendo, dependiendo de la cantidad de materias que hayamos creado. Nosotros podemos ingresar a esa materia y tenemos una serie de pestañas en la parte de arriba con diferentes funciones. La primera de ellas es un muro o tablón que nos permite publicar contenidos, publicar notificaciones, anexar archivos también, y esto lo podemos seccionar para todos los grupos o solamente grupos de un determinado, estudiantes de un determinado grupo. También podemos responder publicaciones que los estudiantes hagan. Entonces esta estructura de un muro se asemeja mucho a una estructura de red social. Para que los estudiantes puedan ingresar únicamente tienen que hacer uso de esta clave, se les proporciona este código, los estudiantes ingresan a través de una cuenta en Google y de esa manera pueden ingresar o formar parte del Google Classroom. También tenemos otra pestaña de trabajo de clase donde el profesor va a poder integrar diferentes formatos o tipos de actividades, como lo son tareas o entregables, tareas de cuestionarios, preguntas, material o reutilizar una determinada publicación que ya fue realizada en el tablón o en el muro. Tenemos, aquí en este caso no tenemos ninguna actividad porque se trata de un curso nuevo, lo mismo que estudiantes. En esta otra pestaña nos aparecería toda la lista de los estudiantes que se encuentran matriculados o que han ingresado con esa contraseña al curso, y podemos también ingresar o invitar a más profesores en esta comunidad de Google Classroom. También tenemos una pestaña para llevar el seguimiento del libro de calificaciones de todos los estudiantes. Google Classroom es una herramienta muy utilizada, está muy expandida y prácticamente es una de las primeras opciones que pudiera emplear un profesor que no tiene como tal una plataforma desde el nivel institucional indicada y tendría que trabajar independientemente con sus estudiantes. Edmodo también es muy similar en ese sentido. Edmodo también opera sobre un muro o una pues esta especie de estructura de red social en donde nosotros vamos a poder compartir una idea, vamos a poder compartir una notificación y de igual forma podemos anexar archivos, anexar datos o lecturas desde la biblioteca y darle un formato más ideal. Aquí también vamos a tener un chat o un sistema de mensajería con los estudiantes donde se pueden resolver dudas y dar algunas retroalimentaciones generales. Nosotros vamos a poder también tener la utilización de carpetas. Esta es una ventaja que tiene Edmodo, en donde vamos a poder integrar los contenidos correspondientes a cada unidad, ya sean lecturas, ya sean videos, ya sean algunos documentos. Aquí los podemos incluir y los estudiantes pueden acceder a ellos. En Edmodo vamos a tener la oportunidad de crear dos grandes tipos de actividades. Vamos a crear asignaciones y también vamos a crear pruebas o exámenes. Las pruebas o exámenes son cuestionarios y las asignaciones son entregables que tienen una fecha de entrega para el estudiante. Este es entonces el funcionamiento de Edmodo, que también es una buena alternativa, pues tiene las características de una red social, pero cerrada. Canvas en ese sentido también opera igual o de manera muy parecida. Canvas, como vamos a ver en este tutorial, tiene esta
este tablero o este dashboard en donde nosotros vamos a tener una serie de materias y podemos ir creando o incluyendo diferentes tópicos, contenidos a las materias. Lo que tiene Canvas es que su diseño no es tan similar al de un muro. Aquí solamente vamos a tener las pestañas, donde vamos a tener las actividades, donde vamos a tener elementos generales del curso, y esa es la diferencia que tendría respecto a Google Classroom y también a Edmodo. De ahí vamos a pasar a los EVAs, que más bien son trabajados o podrían ser trabajados desde una institución, porque como ya comentamos, requieren que una institución cuente con una base de datos o un sistema de almacenamiento para todos estos cursos que se van a ir almacenando. Y en el caso de Moodle, también tiene un aspecto muy similar. Nosotros empezamos desde un tablero. Aquí si estamos en el rol docente o el rol de profesor, nos solicita una contraseña, porque Moodle, Blackboard van a tener esta particularidad de que van a ser más utilizados desde la institución por la necesidad de esta base de datos. Tenemos entonces aquí diferentes cursos que el profesor puede gestionar, y en el caso también de diplomados o capacitaciones que se le hagan al profesor, Moodle también puede servir no solamente como una herramienta de impartir clases, sino para también tomar capacitación laboral, que es lo que se utiliza también en muchas empresas o instituciones de educación. En Moodle nosotros vamos a tener una división por módulos o por bloques, ya sea de las unidades, de las semanas o de los contenidos de la materia. Vamos a poder integrar tanto texto como archivos de presentaciones, de lecturas, también videos y actividades. El aspecto de Moodle o la situación de Moodle es que al ser una plataforma de código abierto, cada institución puede adaptar las diferentes funciones dependiendo de sus necesidades. Otra diferencia también fundamental que tendría con Google Classroom, con Edmodo o con Canvas es la gran diversidad de actividades que nosotros podemos crear. No solamente podemos crear tareas entregables ni exámenes, también podemos solicitar bases de datos, encuestas predefinidas, chats, podemos crear foros, glosarios, lecciones, talleres y wikis incluso. De igual forma, la información que podemos subir es más diversa, porque se pueden subir archivos, carpetas, etiquetas, páginas y URLs. Esas son las ventajas que también tendría en este sentido Moodle. Moodle también tiene un chat para resolver dudas con los estudiantes, donde cada estudiante se pone en contacto de manera directa con el profesor. Esa es la ventaja que tendría Moodle. Moodle es de las más utilizadas. Y otra alternativa también es Blackboard. Esta también es utilizada por muchas universidades públicas, también es empleada por el TEC de Monterrey, y Blackboard tiene la particularidad de que tiene un diseño más limpio que Moodle. Blackboard también tiene una ventaja en el sentido de que para evaluar las actividades que se están asignando a los estudiantes no es necesario que las descarguemos, podemos hacer una revisión directa desde la propia plataforma. Aquí lo vemos, estamos viendo únicamente un display del archivo, y en ese sentido es un poco más minimalista el diseño también que presenta respecto a Moodle. Blackboard también es una plataforma que va a requerir el acceso a través de un usuario y una contraseña. En ese sentido debe de haber un respaldo institucional de su utilización. Eso sería de entrada lo principal, elegir un EVA, y si ya hay una elección por parte de la institución, entonces seguirla, sobre todo para la producción de las evidencias. Posteriormente a haber elegido un EVA, vamos a ver el resto de las herramientas. En el caso de estas herramientas no es necesario que profundicemos en ellas, porque la mayoría ya las conocemos. Dropbox y Google Drive, que serían estas dos iniciales, estarían enfocadas con el manejo de colaboración remota y también
el aspecto de clouding, almacenamiento en la nube, al igual que OneDrive. El paquete de Office también, si lo unimos a OneDrive o lo trabajamos en línea, también tiene estas cualidades de colaboración remota. Estas plataformas sobre todo se sugieren mencionarlas o compartirlas con los estudiantes para que ellos también puedan colaborar a distancia en equipo realizando las actividades de estos cursos online. Tenemos también todas las herramientas de mensajería, donde encontramos a WhatsApp, donde encontramos también a Messenger y Telegram, algunas de ellas con más restricciones de seguridad, otras de ellas más accesibles, más abiertas. También vamos a tener de correo y Gmail, tendríamos también Yahoo y todo el sistema de MSN. De igual forma Skype, que puede funcionar como mensajería o también como videollamada. Recordemos que estas herramientas no es obligatorio que el profesor las utilice todas. Cada profesor encontrará la combinación específica de lo que más le conviene, de lo que más le sirve, le ayuda para las características del curso que está dando. Entramos a las herramientas de redes sociales, donde encontramos Facebook e Instagram como unas de las más utilizadas. Facebook, ustedes saben que podemos crear cursos, también podemos postear, compartir información. De igual forma nos permite producir encuestas. En ese sentido cada vez está teniendo mayores aplicaciones académicas, pero tiene un enfoque de red social muy comercial. Y esa es una desventaja. Google Plus, que también tiene muchas alternativas en este sentido de muy diversas o muy diversos servicios o herramientas. Consideremos que Google ha sido una de esas empresas o corporativos que cada vez han integrado muchísimas herramientas. Aquí tenemos algunas de las herramientas que puede tener Google Plus. Y Google Plus, recordemos que ya opera como red social. Podemos crear un perfil, tener contacto a través de estas diferentes herramientas con diferentes perfiles. Podemos crear grupos de igual forma. De hecho, Classroom es una de las aplicaciones de Google Plus, pero adicional a la Google Plus tiene también toda otra infinidad de aplicaciones o de herramientas. Entonces también lo consideramos como una red social. Y en el caso de Flickr, que es muy parecida a Instagram, nosotros vamos a tener una red social enfocada en la compartición y valoración y socialización de imágenes o contenidos visuales, sobre todo en Flickr, y audiovisuales en Instagram. Estas redes sociales nos ayudarían muchísimo para profesores que se dedican a artes plásticas, a arquitectura o dibujo y que requieren evaluar o valorar algún material visual por parte del estudiante. Podemos tener el logo de favorito, también podemos crear o dejar un comentario. De igual forma podemos reenviar la fotografía. También algo importante que tiene Flickr y que no tiene en este sentido Instagram es la posibilidad de crear un grupo y producir un grupo privado para una clase en particular y generar una comunidad más delimitada. Esto tendría esta aplicación tendría muchas de las mismas funciones que tiene Instagram dentro de esa lógica. Bueno, esta es sobre todo la visualización de estas plataformas que entrarían en la categoría de redes sociales, pero también vamos a tener las herramientas de videoconferencia, donde tenemos a Webex, a Google Hangout y a BlueJeans. Webex y BlueJeans serían más indicadas para conferencias laborales y Hangout tendría un enfoque mucho más social. También tenemos a Zoom, pero recordemos que Zoom ha atravesado una serie de polémicas por la privacidad que ofrece a los datos de los usuarios. En este sentido, Zoom ha sido señalada por compartir los datos de los usuarios con Facebook, aun cuando los usuarios no tuvieran una cuenta de Facebook, para el empleo y utilización de estos datos en Big Data. Y de igual forma, posteriormente se dio a conocer que aproximadamente más de 500,000 de cuentas de usuarios de Zoom estaban siendo ofrecidas en diferentes foros de la Dark Web a través de técnicas de hackeo
que buscan tener acceso a diferentes cuentas mediante técnicas como el stuffing, que es un fenómeno del cual ya hemos planteado en Lab Libre Digital. Entonces, como alternativa a Zoom tenemos algunas herramientas como lo pueden ser Hami, Mumble y Jitsi. Vamos a ver entonces que Webex en particular la utilizaríamos también a partir de una licencia, pero podemos utilizarla como invitados, ya sea entrando a reuniones que alguien más crea o creando nuestra propia reunión. ¿Cómo realizamos una reunión? Pues nos damos de alta en Webex, nos registramos o podemos hacerlo también con invitados. Como invitado con un límite de tiempo, se agenda una hora y un día para la reunión y se comparte el enlace, así como un código. Todos los que tengan el enlace pueden ingresar a esa reunión y vamos a tener una serie de derechos o de privilegios que están dados por esta pelotita que tenemos aquí, que es el icono de Webex, en donde nosotros se los vamos a trasladar a los demás integrantes o participantes de nuestra videoconferencia, y ellos pueden también compartir pantalla al igual que nosotros, llevando la batuta o el liderazgo de la reunión. Webex tiene esta particularidad y es muy utilizada por empresas con fines económicos, corporativos y laborales. Lo mismo ocurre en el caso de Blue Jeans, que es una empresa o una plataforma también con un enfoque laboral. Blue Jeans también tiene una prueba abierta y tiene prácticamente muchas de las mismas habilidades o funciones que tiene Webex, aunque tiene un diseño un poco más en este sentido de social. De igual forma tenemos a Hangout, que tendría que ver con este enfoque, ¿no? Un poco más de familia, de amigos. Hangout también es otro sistema aunado o que está incluido en Google Plus, pero que también nos ayuda a tener videoconferencias de manera muy fácil, con un enfoque muchísimo más de social, de recreativo. Bien, entonces frente a la alternativa de Zoom tendríamos entonces la utilización de Hami, que tiene estas características de seguridad, tanto por un cifrado extremo y una confidencialidad de cumplimientos con un estándar X.509. También es creado con software libre y de código abierto, y está distribuida funcionando integralmente como esta dinámica de peer-to-peer o de igual a igual. Esas serían algunas de las características que en particular tiene Hami, que también tendría un enfoque laboral. Mumble, que de igual forma tenemos que instalar, al igual que Hami, pero también tiene importantes políticas respecto a la privacidad de los datos. Y Jitsi Meet, que entra también en esta categoría de estas redes o de estas plataformas que pueden ser alternativas muy viables frente a la polémica que está viviendo Zoom en virtud del ascenso que está presentando su uso, pero también de diferentes problemas de hackeo y de mala utilización de la privacidad de los datos de los usuarios. Finalmente tenemos las herramientas que nos ayudan para crear cuestionarios, herramientas de gamificación y herramientas de producción audiovisual. En este sentido, vamos a empezar con las herramientas de creación de cuestionarios o exámenes. Si bien estas herramientas ya vienen integradas en Google Classroom, en Edmodo, en Moodle, en Blackboard, en cualquier tipo de EVA, también en ocasiones es bueno intentar con algunas otras o explorar diferentes opciones en virtud de lo que nos ofrecen. Tal es el caso de Socrative, que va a ser un servicio para poder crear en este caso cuestionarios. Socrative va a tener también un diseño bastante sencillo. Podemos crear diferentes tipos de cuestionarios con preguntas abiertas, preguntas cerradas. Podemos importar estos cuestionarios, y una gran ventaja que tiene Socrative es que proporciona una importante retroalimentación a los estudiantes al momento en que ellos concluyen la aplicación de su examen o de su cuestionario. Aquí tenemos un poco de esta retroalimentación, al igual que para el profesor también puede descargar los intentos y toda la información de esas pruebas. También tenemos a Question Pro,
que es muy utilizado precisamente desde este enfoque más serio de aplicar un examen a los estudiantes. Question Pro tiene la particularidad de que igual hasta cierto nivel de uso es de paga, pero también tiene muchas opciones y herramientas gratuitas. Y Question Pro tiene esta particularidad de que nos puede o nos da una gran diversidad de opciones de los tipos de preguntas que nosotros podemos integrar. Podemos solicitar preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple, relación de columnas, pero también otro tipo de preguntas como el empleo, por ejemplo, de iconos, también el empleo de imágenes, lo que tendría que ver con valora esta imagen sobre las demás o selecciona esta opción dependiendo de lo que ves en la imagen, sobre todo para contenidos que tendrían que ver más con elementos visuales. Entonces, en ese sentido tiene un menú muchísimo más amplio de los formatos o tipos de preguntas que podemos incluir en un examen, al igual que como ocurre con, en este caso, al igual que como ocurre con Socrative, Question Pro opera con un código o una clave que se le da al estudiante para que lo pueda realizar. Esto también ocurre con Quizzes. Quizzes también es una herramienta de cuestionarios, pero tiene un enfoque más orientado a la gamificación. Nosotros creamos cuestionarios y van quedando registrados y estos cuestionarios nosotros los podemos también probar, podemos asignarlos con un límite de tiempo, también se pueden realizar en un momento específico en vivo, como lo puede ser un determinado horario. Y Quizzes tiene esta particularidad de tener una visión mucho más relajada, enfocada en gamificación. Esta es la manera en cómo le saldría al estudiante. Tenemos una serie de preguntas de opción múltiple con un límite de tiempo en donde nosotros vamos produciendo bonus dependiendo de si las respuestas que damos son falsas o son correctas y nos aparecen memes respecto a si la respuesta es correcta, pues el meme tiene este enfoque, o si la declaración es incorrecta, también tendría esta particularidad. Por ejemplo, aquí, como vemos que sube y baja también de una línea de competencia de los participantes que ya realizaron este Quizzes. Quizzes es muy parecido a Kahoot. También es otro sistema o herramienta de elaboración de más bien cuestionarios en un enfoque de gamificación, más que exámenes que de alguna manera estarían más dados por Question Pro o Socrative. Y bueno, también tenemos herramientas enfocadas a gamificación como tal. Tenemos el caso de Classcraft, que es una herramienta muy novedosa en el aspecto de darle esta opción a los estudiantes para poder crear avatars y poder interactuar en el desarrollo de las actividades de un curso utilizando toda esta, digamos que, mitología alrededor de este mundo de Classcraft. En Classcraft nosotros vamos a ingresar, también tiene algunas funciones por las que es necesario pagar, pero inicialmente uno puede darse de alta con una cuenta Google y hay que crear un avatar. Eso es algo muy interesante que realiza el estudiante. El estudiante entonces crea su avatar, se agregan ciertos estudiantes a un grupo y hay una serie de misiones que van correspondientes o alineadas con las actividades de la planeación del profesor, que el estudiante tiene que ir liberando, ya sea a través de respuestas o de algún tipo de código, en donde el estudiante también va acumulando diferentes beneficios como bonus, premios, etcétera. Esa es un poco digamos que la ventaja que tiene Classcraft, porque combina toda esta estrategia de gamificación de videojuego basado en roles, pero aplicado a una motivación hacia nuestras clases. Evidentemente, la naturaleza del conocimiento o de la materia tendría que ser relacionada
con este juego, con Classcraft, pero en general todo tipo de materia puede ser trabajado también a través de Classcraft. Tenemos también otra plataforma importante de gamificación, que en este caso sería Virtonomics. Esta plataforma está más enfocada a simulación y juegos de negocios. Tenemos también muy diversas opciones, aquellos enfocados a emprendedores, también estos otros juegos en línea, ya con participación de otros usuarios también reales, de estrategia económica o de guerra corporativos. En el caso de Virtonomics nos tenemos que dar de alta, y algo muy importante es que en Virtonomics nosotros estamos interactuando prácticamente con usuarios de todo el mundo. Podemos también producir una estimación de estrategias económicas aplicadas a una situación de predicción de estos escenarios de simulación, que ayudan muchísimo a los estudiantes de este tipo de áreas. Entonces Virtonomics también es una importante alternativa, precisamente entrando en la categoría de gamificación. Tenemos también a Canva, que nos ayuda muchísimo con la parte del diseño, hacer diseños conjuntos. Tenemos toda una serie de plantillas que podemos elaborar, como logotipos, pósters, mapas mentales. Canva lo podemos abrir ya sea con una cuenta en Facebook o también con una cuenta en Google, y lo que tiene Canva es que podemos abrir un diseño, compartirlo a otros compañeros que también puedan modificar el diseño, y de esa manera se produce una mayor sinergia e inteligencia colectiva en la realización de las actividades, como sugerencia para los estudiantes. Estas son algunas de las características que tiene Canva. En lo referente a la elaboración de presentaciones, pues también destaca Prezi. Prezi tiene esta particularidad de ser muy visual, únicamente que en la elaboración de las presentaciones es necesario contar con conectividad a internet al momento de echarla a andar, porque si no hay conectividad no la podemos visualizar, a menos que la descarguemos como un archivo ejecutable en formato de internet de ejecución. Pero bueno, esa es una de las posibles desventajas que pudiera tener Prezi. Una ventaja importante es que es muy visual. Nosotros partimos de una estructura, de una figura general, y de ahí vamos identificando puntos en específico. Se sugiere que también estos puntos tengan pues una mayor calidad y creación visual, y también podemos utilizar esta herramienta como repositorio y como para conectar con otros usuarios. Esto mismo ocurre en el caso de SlideShare, donde nosotros podemos cargar las presentaciones de una determinada materia. Podemos también hacer conexión con otros profesores de algunas otras universidades. Tenemos aquí un perfil, podemos encontrar también presentaciones de otros contenidos que nos pueden ayudar en este sentido. También opera como una red social y está conectada a LinkedIn y a Twitter en el caso de SlideShare. También otra alternativa muy interesante es Edpuzzle. Edpuzzle nos ayuda sobre todo para crear interacciones en un video. Yo tomo un video o puedo crear yo mismo un video, y a través de Edpuzzle puedo editar ese video de manera en la que puedo introducir en cierto minuto, o cuando se esté hablando de cierto contenido, una determinada pregunta, un determinado comentario, para producir una interacción con el estudiante. No solamente puedo ver los resultados de esas preguntas o de esas interacciones, también lo que puedo hacer es identificar hasta qué minuto el estudiante revisó el video, y en general cuál fue la interacción que tuvo con el video. Edpuzzle entonces también nos ayuda para confirmar y asegurarnos respecto a la revisión de materiales audiovisuales, o también generar una interacción con el estudiante en su revisión de recursos. También tenemos a YouTube, que todos ya conocemos. En YouTube nosotros podemos alojar o subir videos que pueden ser consultados por los estudiantes. También podemos crear listas de reproducción, y también funciona como una red. Finalmente tenemos a OBS Studio o Open Broadcast Software. Este software es completamente libre y es muy recomendable. Es prácticamente el software con el cual estamos elaborando también
en el caso de este tutorial. Y lo que tiene OBS es que yo voy a tener aquí dos pantallas referentes a lo que voy a planear para que se transmita en mi grabación o en mi transmisión y lo que se está prácticamente transmitiendo. Yo puedo transmitir a través de redes sociales utilizando OBS. Vemos como tengo por aquí un mezclador de audio, como tengo por aquí también diferentes ventanas. En este caso pueden ser navegadores, pueden ser también programas, pueden ser presentaciones, ejecutables, las cuales yo puedo visualizar, también imágenes, a través de una transición. Puedo ir de una a otra y tener pues esta también conjugación con sonidos y con audio, y obviamente con la explicación del profesor. Entonces OBS es una muy buena alternativa para la realización de clases o la producción de clases pues en el formato audiovisual, y evidentemente lo podemos acompañar o complementar con Edpuzzle o con YouTube. Cada una de estas herramientas, como ya lo hemos comentado, tiene sus respectivas características, y cada profesor, en su exploración de las herramientas que probablemente mejor le convengan, tendría que asimilar y identificar cuál le es más útil sobre las demás. Por eso mismo es que invitamos a los profesores que están revisando este tutorial a que hagan una exploración de estas diferentes estrategias. Lo inicial es elegir un EVA, considerar si ya hay una directriz desde la institución, o si no, considerar una opción más abierta, y posteriormente combinar el uso de ese EVA con el empleo de algunas de estas otras herramientas. No todas, evidentemente, para no hacer una saturación al estudiante, pero sí hacer una combinación que evidentemente tendría que ver con lo que le conviene tanto al profesor como a la clase y al contenido. Bueno, pues eso sería todo en el caso de este pequeño tutorial de Lab Libre Digital. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, también nos encontramos en Twitter, y finalmente en lo que viene siendo Instagram y YouTube. Ahí estamos subiendo constantemente información, infografías, noticias, frases, todo tipo de contenidos referentes tanto a educación y learning, como también a nuevas tecnologías y cultura digital. Bueno, mi nombre es Manuel Ortiz y les agradezco por su atención en este tutorial. Muchísimas gracias y nos escuchamos hasta la próxima.